Bueno, le acabo de enviar a la secretaria el programa, ¿sí? De lo que es Medicina Interna 2, se podría decir, con Denefro. Y que, bueno, vamos a tener, son 2 semanas de cursada, con el último día va a ser una evaluación que todavía hay que decidir qué tipo de forma, de qué forma lo vamos a evaluar. La idea es esta, vamos a tener charlas todas las mañanas, 1 o 2 charlas por día. El horario específico se lo vamos a ir diciendo porque obviamente acá tenemos altísima actividad secundaria, obviamente a todo lo que ustedes conocen. Así que difícilmente podemos dar la charla a las 8 de la mañana en punto, etcétera, como estaría en el programa, sino eso lo vamos a ir coordinando en la semana o día tras día, ¿sí? Pero en general las charlas van a ser aproximadamente entre las 8:30, 9 o 9:30, bueno, justamente según las circunstancias, porque a estas horas tenemos también no solamente el pase, sino tenemos que ver a los pacientes en terapia intensiva y las biopsias renales. Hay una clase sola que es a pedido del doctor Trimarchi, que va a ser el 9/6, 9 de junio, que es sobre glomerulopatías, ¿sí? Una sola clase. ¿Y por qué es eso? Eso es porque lo que pidió el doctor Trimarchi es repasar todo lo que se le ha dado el año pasado a ustedes con respecto a las glomerulopatías. No sé si los tienen ustedes, el choclo, todas las charlas y fotos y audios que les mandó el doctor Trimarchi previamente, ¿lo tienen? Lo que pasa es que hay un par de alumnos que no estuvieron en el británico en semiología, porque recién se asignó al hospital definitivo este año, entonces hay varios que cursaron semiología en otros hospitales. Bueno, perfecto. Pero ¿alguno de ustedes tiene toda ese material que les envió Trimarchi? Yo creo que por algún lado guardado el archivo puede ser que tenga no los audios de Trimarchi específicamente, pero sí la transcripción, digamos. Listo, bueno, una lástima. Bueno, voy a ver si los tiene el doctor, así se los mando de nuevo al grupo que hicimos. Y el punto es este, y es muy importante, o sea, la idea es, se los doy entre hoy y mañana, y escúchenlo, véanlo con paciencia y dedicación, y el día 9 de junio a las 15 horas, Trimarchi va a hablar sobre aspectos específicos, sobre toda la data que les dio y casos clínicos acordes, ¿sí? Queda claro que lo que vamos a ponerle foco ahora es a un tema más adulto, ¿no? Lo que sería cómo encarar al paciente y el tratamiento que le vamos a dar a los pacientes. No solamente uno conocer lo que significa tener una insuficiencia renal crónica, o un síndrome nefrótico, nefrítico, o una glomerulopatía, sino yo ya hice el diagnóstico, ya sé qué es lo que tiene, cómo buscarlo, qué tipo de estudios le voy a hacer, pero también, y ya principalmente, cómo lo voy a tratar al paciente. Queda claro que los tratamientos que nosotros les vamos a proponer y les vamos a decir,
es posible que en el transcurso de los años, como me ha pasado a mí, vayan cambiando las dosis o le damos 30 miligramos de Tizona ahora a una nefritis intersticial y antes era de 100, ¿ok? Las cosas van cambiando, pero el concepto de hacer un tratamiento de cierto tipo es muy importante, ¿sí? Si se le dan corticoides sí o no, en qué pacientes hay que tratar sí o no, el tipo de drogas, el por qué le vamos a dar tal tipo de droga. Eso es lo que nosotros vamos a pedirles que manejemos en esta cursada. Lamentablemente es una cursada atípica, corta, son 2 semanas y además no presencial. Es malísimo esto de, obviamente, no poder ni vernos, ni poder charlar frente a frente, y menos que menos de no poder ver a pacientes. Pero bueno, la situación es esta, tratemos de hacer lo mejor posible en estas circunstancias. Bueno, ¿alguna pregunta con eso? No, por ahora no. Bueno, otra cosita. Otra vez, con el concepto que ya estamos grandes, ¿sí? La idea es tratar de hacer esto entre todos, tratar de participar, ¿sí? Posiblemente se hagan preguntas en forma específica, ¿sí? Por ejemplo, le voy a preguntar a Sofía Soro qué quiere decir enfermedad renal crónica, o a Florencia Costa los diferentes estadios de enfermedad renal crónica, bueno, cosas como para hacerlo dinámico, ¿ok? Pero esto es importante, necesito que se comprometan también como futuros doctores que son. Bueno, hablando de esto, lo que vamos a hablar ahora esta es la charla de insuficiencia renal crónica que se da siempre, básica, fácil, sobre qué significa tener una insuficiencia renal crónica, los diferentes estadios, pero lo que le voy a poner énfasis justamente a qué vamos a hacer con todo esto, cómo lo tratamos al paciente y cómo tratamos de evitar el deterioro progresivo de esta enfermedad, ¿sí? Entonces, en primera instancia sabemos que una enfermedad renal crónica es una alteración renal funcional o estructural durante más de 3 meses que se manifiesta por, y esto ya lo charlamos, con daño renal con o sin disminución del filtrado glomerular, ¿sí? Que puede ser anormalidades histopatológicas, trastornos a nivel del glomérulo, el mesangio, a nivel de intersticio, de los vasos renales, cualquier tipo de manifestación histopatológica ya me está hablando de una enfermedad renal crónica. ¿Genera insuficiencia? No, pero es un trastorno a nivel histopatológico o anatómico. Y también otro marcador de enfermedad renal crónica es un marcador de daño no renal en el análisis de laboratorio entre sangre, orina o estudios por imágenes. Por ejemplo, alguien que viene con hematuria sola, que el paciente está impecable, hace deporte, está muy bien, pero tiene hematuria por un término mayor a 3 meses, ese paciente ya tiene una enfermedad renal crónica por esa manifestación de laboratorio, pero no le genera insuficiencia. O alguien que tiene proteinuria, o alguien que tiene quistes renales, o alguien que tiene un solo riñón, ¿sí? Todas esas alteraciones histopatológicas o anatómicas ya me están hablando de una enfermedad renal crónica. Les cuento algo que me está pasando hoy, ¿no? Tengo 500 miles de llamadas para la vacuna del COVID, ¿no? Cualquier tipo que tiene algo en el riñón me está preguntando
si es factor de riesgo para el COVID, ¿sí? Porque tiene enfermedad renal crónica. Y la verdad es que cualquiera tenga este tipo de trastornos, hematuria, proteinuria, quistes, son pacientes que se clasifican como enfermedad renal crónica, pero lo que no tienen es una insuficiencia renal crónica. Y la insuficiencia renal crónica sí es un factor de riesgo para infección por COVID, y eso es cuando un paciente, ya que ahora lo repetimos, tiene un filtrado renal menor a 60 mililitros minuto, un filtrado bajo, es un estadio 3 de enfermedad renal, y ahí sí entramos en lo que es una insuficiencia renal crónica, con o sin trastornos anatómicos o histopatológicos. Pero con un filtrado bajo, ahí ya por miles de mecanismos inflamatorios, ya el paciente ya tiene factores de riesgo cardiovasculares, ¿no? Mayor probabilidades de hipertensión arterial, miocardiopatía hipertensiva, trastorno de metabolismo óseo, bueno, mayor probabilidades de infecciones, ¿sí? Por la alteración de la oxonización. Así que son varios factores que sí ahí pueden predisponer a la infección ante el COVID, pero no lo que dicen la enfermedad renal crónica, ¿sí? Lo que quiero demostrar acá es justamente que son dos grupos o dos cosas diferentes. Enfermedad renal crónica versus insuficiencia renal crónica, ¿sí? Y esto es lo que quería mostrar, ¿no? Que la insuficiencia es una alteración que puede estar secundaria a un montón de factores, sean nefropatías primarias, muchas veces secundarias, como hipertensión, diabetes, el uso de drogas o enfermedades sistémicas, como el lupus, por ejemplo, ¿sí? Pero una vez que está instalada la insuficiencia renal crónica, estoy hablando con clínex menor a 60 mililitros minuto, esto es fundamental, es generar pronóstico para este paciente, pronóstico. El hecho de tener un clínex menor a 60 y en evolución ya es una marcadora de riesgo cardiovascular, y si eso uno ya lo tiene eso en la cabeza, como clínico, traumatólogo, dermatólogo, terapista, lo que uno más quiera, pero si uno sabe que el paciente tiene un clínex de creatinina menor a 60 o menor, el paciente ya tiene mayor riesgo de enfermedad cardiovascular. Más que cualquier tabaquista o para cualquier paciente con dislipemia, ¿sí? Es el factor de riesgo más importante. Lamentablemente, como no duele o como no es tan visible, no es tan evaluado, pero ya un clínex de creatinina menor a 60 aumenta la mortalidad cardiovascular en estadio 3 más de 8 veces, en estadio 4 más de 20 veces. Por lo tanto, es realmente altísima. Y cuando hay clínica asociada a la enfermedad renal crónica, eso ya es muy tarde. Generalmente el paciente ya tiene hipertrofia ventricular, calcificaciones vasculares, ya está, te diría, más jugado. Como les dije antes, tiene una significativa morbimortalidad. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Sí, puede ser, perdón. Entonces, cuando uno ya presenta clínica en esta insuficiencia renal, ¿estaría en un estadio avanzado o no necesariamente? Cuando tiene una insuficiencia renal con un clínex menor a 60, ya es un estadio, por lo menos, que hay que tratar y hay que tomar en cuenta, ¿sí? Ya vamos a ver qué hacer en cada estadio, pero sin duda aumenta la mortalidad cardiovascular, ¿sí? Como un paciente, por ejemplo, que es tabaquista, a un paciente que tiene un colesterol de 250 para arriba, ¿sí? Son factores de riesgo que le pegan a la mortalidad cardiovascular. Ok, gracias.
Bueno. Y esto es importante, el seguimiento para estos es un seguimiento multidisciplinario, ¿sí? Ustedes como clínicos, cirujanos o lo que quieran, un paciente que tiene enfermedad renal crónica, lo tiene que ver el clínico, lo tiene que ver el nefrólogo, lo tiene que ver el nutricionista, el cardiólogo, ¿sí? Son varias personas que tienen que adecuar a este paciente para que progrese lo menor posible el trastorno de la enfermedad renal. Otro punto que siempre lo quiero repetir es este, son los factores de riesgo que uno tiene que preguntarle al paciente, que son muy importantes para, o sea, como factor de riesgo de enfermedad renal crónica o insuficiencia renal y que además van a progresar a una mayor alteración de la función del riñón. Entre ellas es obviamente la edad, mayor de 60 años, ¿sí? Quiero que sepan, esto es importante para la clínica, que a partir de los 40 años, todos los pacientes, todos, aunque hasta a Brad Pitt le pasa esto, todos, ¿sí? El clearance de creatina baja 1 a 2 mililitros minuto por año después de los 40 años, ¿sí? Después de los 40 baja 1 a 2 mililitros minuto. Un momento. Ahora. Sí. Sí. Sí, dando clase. No, ahora está en 25 segundos. Chao. Entonces, a partir de los... Perdón, Perdón. Bueno, entonces, a partir de los 40 años, el clearance creatinina va bajando 1 a 2 mililitros minuto por año, ¿sí? Entonces, si uno tiene normalmente 100 mililitros minuto de filtrado renal, a los 40 va a ir bajando, entonces a los 50 vas a tener 90, a los 60 de 80 y así va bajando lentamente. Pero si a ese factor de riesgo, que es la edad, envejecimiento, uno le va agregando otros factores de riesgo, como ser diabetes, hipertensión, tabaquismo, alguna enfermedad sistémica como lupus, por ejemplo, litiasis renal, ¿sí? Toda esa alteración se va a ir sumando, ¿sí? Entonces, en vez de perder 1 a 2 mililitros por año, perdés 2 a 4, 4 a 6. Y, por ejemplo, vamos a poner el más inflamatorio de todos, sería una diabetes, un paciente diabético con proteinuria mayor a 2 gramos, ¿sí? Un paciente diabético con proteinuria mayor a 2 gramos por día tiene una alteración renal de 8 a 12 mililitros minuto por año, o sea, se le baja el 10% por año, ¿sí? Entonces, si estaba fenómeno con un clearance de 80, a los 8 años ya está para diálisis, ¿sí? Por lo tanto, lo que estoy diciendo es, hay cosas que uno puede manejar y hay otras que no, como la edad o el sexo, ¿sí? O enfermedades previas, pero es fundamental controlar y tratar los factores que sí son modificables, como son la hipertensión arterial, la diabetes, o sea, un buen tratamiento de diabetes, la obesidad, la dieta, el consumo del tabaco, ¿sí? Y también evitar los abusos de analgésicos o drogas, ¿sí? Que puedan inflamar, ¿sí? A nivel tubular o a nivel intersticial, ¿sí? Es así, no podemos parar lo que es el deterioro progresivo de la vejez,
¿sí? Pero sin ninguna duda, los factores de riesgo es donde nosotros como médicos tenemos que apuntar en su tratamiento. Entonces, un paciente diabético, como les dije antes, con 2 gramos de proteinuria, que me va a disminuir su filtrado de 8 a 12 mililitros por año, si yo a ese paciente le hago una dieta normo o hipoproteica, con poca sal, con un buen control de la diabetes, con una hemoglobina glicosilada de 6.5 a 7, con un buen control de la tensión arterial, ese deterioro de la función renal va a existir, pero mucho menos. Entonces pasa de 12 minutos por año a 4. No va a ser fisiológico, no va a ser de 1 a 2, pero va a ser 4 y no 12. Por lo tanto, voy a retrasar esa alteración durante muchos años. No es fácil, hay que tener un muy buen control médico y un buen control del paciente. Pero esas cosas que sí podemos modificar le cambian la calidad de vida y la sobrevida a estos pacientes. Y una cosa que siempre les comento, es un factor de riesgo, es el bajo peso al nacer. Es algo que ustedes tienen que ir preguntándoles a sus pacientes, porque el bajo peso al nacer, estoy hablando de personas que han nacido con menos de 1 kilo, generalmente 800 gramos. Eso son factores que pueden generar en el adulto joven algún tipo de trastorno de la función de riñón, como también se ha visto que pueden tener mayor predisposición a diabetes tipo 2 o hipertensión arterial, ¿sí? Entonces, cuando ustedes hacen el interrogatorio al paciente, algo que agregar es, usted fuma, toma medicación, y otra es, ¿sabe usted si fue prematuro o no? Si tuvo un bajo peso al nacer, porque ese es un factor de riesgo también para varios trastornos cardiovasculares. Y esto se da que cuando un paciente tiene bajo peso al nacer, tiene una oligonefronia, tiene bajo número de glomérulos. Normalmente tenemos 1.200.000, más o menos, y en estos pacientes tienen la mitad, ¿sí? 600.000, 700.000. Y eso hace que a medida que va creciendo, el paciente se hace adolescente, empieza a ganar masa muscular, tienden a hiperfiltrar estos glomérulos y se empiezan justamente a inflamar por este aumento de trabajo. Y bueno, y puede llegar a una enfermedad renal crónica e insuficiencia renal crónica. Bueno, llegamos a esto. Estos son los diferentes estadios de enfermedad renal crónica, y esto la verdad es que lo usamos siempre en lo que es la práctica diaria, ¿sí? Y lo que se ven son los 5 estadios, que ya los deben conocer, estadio 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? El estadio 1 es un paciente que tiene daño renal, una enfermedad renal crónica, pero con un filtrado renal normal, mayor a 90 mililitros. Entonces, acá entra un montón de cosas. Acá entra un paciente con quistes renales, pacientes con un solo riñón, pacientes con riñón en herradura, pacientes con hematuria, con proteinuria, cualquier trastorno, alteración histológica, metabólica o estructural, anatómica, ¿sí? Con un CLIA en creatina mayor a 90. Eso es el estadio 1 de enfermedad renal, ¿sí? El punto es que estos pacientes tienen un filtrado normal, por lo tanto, por suerte, lo que es a nivel
metabólico, manejo de líquidos, metabolitos, los ácidos, todo lo maneja fenómeno, perfecto. Pero tiene alguna de estas alteraciones estructurales o bioquímicas. Segundo punto es el estadio 2, donde ya hay un daño renal leve con disminución del filtrado renal, ¿sí?, de 60 a 89 minutos. En este estadio 2 caen un montón de personas. Otra vez es una enfermedad renal crónica, no insuficiencia, y caen un montón. Por ejemplo, cualquier viejito, cualquiera, ¿sí?, de 70 años para arriba tiene un estadio 2 de enfermedad renal. Es lógico, aunque estén perfectos, es lógico porque va disminuyendo su filtrado renal año tras año, después de los 40. ¿Sí? Por lo tanto, eso va a generar una caída de filtrado en forma fisiológica, ¿sí?, y que los va a dejar en este estadio. Si es normal, y no es normal. O sea, es una enfermedad renal, tiene un estadio 2, ¿sí?, pero la verdad es adecuado, podríamos decir, al deterioro progresivo por la edad, por el envejecimiento. Obviamente, si a esta persona se le van agregando factores de riesgo, como dije antes, va a ir progresando rápidamente a otros estadios de enfermedad renal. ¿Sí? Pero es un estadio 2. Y con respecto al estadio 2, ahí a veces empiezan a ver, se ve ahí ciertos trastornos asociados a la enfermedad renal, como ser disminución de la formación de calcitriol o la disminución de la formación de eritropoyetina, pero principalmente en forma incipiente, muy poco. ¿Sí? Y después llegamos al fatídico estadio 3, ¿no?, donde acá ya empezamos a ver que con esta cruz me aumenta el riesgo cardiovascular, ¿sí? Es ahí donde el estadio 3 ya entramos en lo que es la insuficiencia renal crónica, y ahí es donde ya cambió el juego, es donde aumenta la mortalidad cardiovascular, aumenta la hipertrofia ventricular, aumenta la hipertensión arterial, aumentan las infecciones, aumenta la anemia y los trastornos del metabolismo óseo mineral. Es acá, en este estadio, donde la vitamina D empieza a bajar, ¿sí? La 1-alfa hidroxilasa empieza a que se forma a nivel de los túbulos contorneados proximales, empieza a disminuir su función, ¿sí?, donde hay una alteración en la absorción también de la proteína ligadora de vitamina D, eso lo vamos a ver en otro momento. Todo ese trastorno del metabolismo empieza a suceder en el estadio 3, y al bajar la vitamina D empieza a aumentar la PTH, la paratormona, y eso le va pegando directamente a lo que es el metabolismo del hueso, generando el inicio de lo que es la enfermedad ósea, ¿sí?, o la osteodistrofia renal. Así que ya empieza bastante complicado el estadio 3, y también empieza a haber mayor anemia por déficit de la formación de eritropoyetina, formado por las células peritubulares y los pericitos peritubulares, ahí cerca de la mácula densa del túbulo contorneado proximal. Por lo tanto, ahí ya empiezan a haber trastornos ya mucho más significativos en lo que es la sobrevida del paciente. Bueno, a medida que va bajando el clean en estatinina, empieza a haber empieza a haber más síntomas, empieza a haber trastornos en lo que es la acidificación, puede haber acidosis metabólica, los síntomas son mucho más tardíos, y generalmente los síntomas son
muy inespecíficos. Generalmente astenia. Astenia. Puede haber náuseas, vómitos, mal gusto a las comidas, principalmente a la carne, pero lo que prima acá por lejos es la astenia. Un ejemplo clásico que dicen los pacientes es que ellos sienten que tienen una mochila que día tras día se le va a poner una piedrita chiquita. Toca, ¿sí? Una cosita, pum, 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 una vez por día. Y esa mochila, los tipos ya se van acostumbrando a eso, que cada vez más se les cuesta más, pero no les duele, no nada, solamente se sienten cada vez más abrumados. Bueno, esa es la enfermedad renal crónica. Y cuando llegan ya con un Kleenex creatinina menor a 15, ahí se los ve no solamente muy asténicos, con atrofia muscular, sarcopenia y con un gran trastorno metabólico, pero sin dolor, sin algo muy específico, sino con una alteración global. Eso es la enfermedad renal crónica. Una porquería. Y esto es algo que, bueno, siempre quiero compartir, y lo comparto de nuevo, es que para nosotros medir cómo está el estadio de enfermedad renal y cómo está el clearance, tenemos que evaluar el clearance, no solamente la creatinina, ¿sí? Acá vemos el clearance creatinina cómo está y la creatinina sérica sola, y podemos ver que a medida que va bajando el filtrado renal efectivo, ¿sí? Podemos ver un clearance creatinina de 120, 100, todo normal. Si hay un daño, se empieza a alterar la función, la histopatología, baja la creatina, aún así la creatina se mantiene normal. Hay mayor lesión ya hialinosa, una atrofia de algún que otro glomérulo, aún así la creatina no se mueve, sí el filtrado. Hasta que recién perdemos más del 50% de la masa renal, recién ahí la creatina empieza a subir. ¿Sí? Así que si nos manejamos solo con lo que es la creatinina sérica, cosa que se hace en muchos lados del mundo, nos estamos perdiendo más de la mitad de la vida de este riñón. ¿Sí? Tenemos que siempre fijarnos en lo que es el clearance de creatinina para nosotros evaluar y designar en qué estadio de enfermedad renal está el paciente y podernos adaptarnos a ese tratamiento. ¿Sí? ¿Y cómo evaluamos eso? Generalmente, o con, ya van a tener la clase misma, ¿no? De la evaluación, pero con una orina 24 horas, evaluando el clearance de creatinina, o de última podemos, y yo lo uso bastante, las fórmulas que están en cualquier app, principalmente la MDRD, no la Cochrane Gold, sino la MDRD. Esta es bastante adecuada para ver cómo está el filtrado renal, ¿sí? Usando la creatinina como el parámetro. Doctor, ¿podría volver a mostrar, por favor, los gráficos? No te escuché, hablamos fuerte, por favor. Sí, podría volver a mostrar los gráficos, por favor. No lo entendí muy bien. El de la... Sí, eso, la progresión. ¿Esto? Sí. Bueno, igual yo les voy a mandar toda la clase, ¿sí? Sí. Se las voy a mandar, pero lo que quiero justamente es que vean eso, es a medida que va disminuyendo el filtrado renal por miles de motivos, envejecimiento, diabetes, hipertensión, drogas, aspirina, lo que sea, aunque a medida que va bajando, la creatinina no cambia. No cambia. Ya cuando ya perdimos 50%
del filtrado renal o 50% de la masa renal efectiva, recién ahí vamos a ver cómo la creatinina va subiendo. Y después agarrate, después empieza a subir casi en forma exponencial. Por lo tanto, es mucho más difícil pasar la creatinina de 1 a 2 que de 2 a 5. ¿Ok? Ok. ¿Sí? Sí, gracias. Doctor, entonces, una pregunta. ¿La creatinina solamente sirve para estadificar la insuficiencia renal crónica? Es una buena pregunta. No, en verdad, sirve para insuficiencia renal aguda también, ¿sí? Igual ya va a estar sus charlas, pero en las CADIO también se toma en cuenta el aumento de creatinina más de 0,3, ¿sí? Pero es más fidedigna, podemos decir, en la enfermedad renal crónica. Pero se Bueno, usa. igual usa. si se utilizaría, eso me indicaría que ya perdió el 50% de la masa del riñón, ¿no? Si yo tengo una creatinina ya de 2, ¿no? Ya estoy hablando que hay un daño renal importante. ¿Cuánto es la masa? Y hay que verlo, ¿sí? Con una biopsia o algo, pero sin duda estamos hablando que hay una alteración importante de la masa renal, probablemente con una disminución de más del 50% de la masa renal efectiva. Bien, gracias. ¿Ok? Bueno. Bueno, entonces, nosotros para mejorar lo que es la enfermedad renal crónica y mejorar la sobrevida del paciente, tenemos que tratar principalmente sus factores más importantes, que son, obviamente, el control de la diabetes, el control de la hipertensión arterial, el control de la hipertrofia ventricular izquierda, que es un factor de mortalidad de forma independiente. Tenemos que evaluar lo que es el metabolismo mineral, dado que eso predispone a las fracturas, y una fractura en un paciente con enfermedad renal crónica tiene altísima mortalidad. Así que, para mí, gracias. Me traje un café, y ustedes, nada, ustedes cuando puedan me traen algo. Bueno, muy bien. Bueno, entonces, esos son los factores que sí o sí tenemos que tratar para, bueno, obviamente evitar la progresión de la enfermedad renal, ¿sí? Y bueno, estos son todas las alteraciones, o sea, las funciones del riñón y las alteraciones que se van a ir generando a medida que va disminuyendo el filtrado renal, ¿sí? Número 1, algo para controlar es la hipertensión arterial, ¿sí? Que se evidencia en el 50 a 75% o 80% en estadios 3 a 5 de enfermedad renal crónica, ¿sí? Y puede ser causa o consecuencia de la enfermedad renal. Y es fundamental su control para reducir la progresión de la enfermedad renal y riesgo cardiovascular. Ustedes van a tener una charla sobre hipertensión renovascular, que es muy interesante ver, ¿sí? Pero vamos a ver una cosita. Yo tengo un paciente, ¿no?, que tiene hipertensión arterial. Yo sé que la hipertensión arterial, piensen en paciente en forma global, ¿sí? La hipertensión arterial me va a generar hipertrofia ventricular, me va a predisponer
al bolsillamiento a nivel del endotelio, me va a predisponer a mayor trombosis, mayor alteraciones por, por capas de colesterol, ¿sí? Mayor inflamación endotelial, mayor vasoconstricción. Bueno. ¿Qué tipo de antihipertensivo le vamos a dar a este paciente? ¿Qué antihipertensivo le podemos ofrecer y por qué? ¿Y cuáles serían para ustedes? Todas las respuestas son correctas, ¿eh? Vamos a ver qué podemos ofrecerle. ¿Qué le podemos ofrecer a estos pacientes y por qué? ¿Qué les parece? A ver. Un beta bloqueante, tal vez, o Un IECA IECA. también. ¿Quién habla? Sí. ¿María Paz? Estaba Sí, hablando. sí. Sí. Y las dos habíamos contestado. Sí. Habíamos Sí. dicho IECA y beta bloqueante. ¿IECA? Kiara ¿Quién 2. habla? Perdón. Tanto María Paz como yo, Lucila, habíamos dicho IECA y beta bloqueante, y María Paz ahí agregó otro, si querés decirlo. Muy bien. IECAs y beta bloqueantes. ¿Por qué estamos bien? Vamos a ver. Los tratamientos sin ninguna son de base esos, principalmente los IECA. ¿Y por qué le vamos a dar IECA a estos pacientes? Porque eran nefroprotectores. O sea, si no había una patología renal de base. Sí, son muy bien, son nefroprotectores, ¿sí? Pero justamente porque lo que hacen es, ustedes saben que los IECA lo que van a hacer es, van a dilatar, ¿sí? La arteria eferente, ¿sí? Por lo tanto, la presión de perfusión a nivel del glomérulo va a bajar. ¿Ok? ¿Sí? Con las manitos les hago. Arteria aferente contraída, arteria eferente más dilatada, ¿sí? Y acá está el glomérulo. Obviamente, cuando tengo menos presión en la aferente, la presión va de mayor presión a menos presión, por lo tanto va a bypasear el glomérulo. Obviamente, esa disminución de la presión a nivel del glomérulo me va a disminuir la presión endotelial en el glomérulo, me va a bajar la presión a nivel capilar, por lo tanto me disminuye la presión de perfusión, el pasaje de proteinuria, si hubiese proteinuria, y me baja la hiperfiltración. Por lo tanto, es un muy buen protector renal, el tema de los IECAs, sin ninguna duda. Se ha visto también que los IECAs me generan una mejoría en lo que es la remodelación cardíaca, principalmente en forma aguda y crónica, aguda en un post-infarto, en forma crónica en la hipertensión crónica. Por lo tanto, es el tratamiento de elección en los pacientes con enfermedad renal crónica. A diferencia, y esto es importante, a diferencia en lo que son los estadios agudos de enfermedad renal. ¿Sí? Si yo tengo un tipo que está séptico, está hecho pelota, pobre tipo, con una sepsis, con una alteración en lo que es una alteración hemodinámica, una alteración en la distribución de los líquidos, si yo le pongo un IECA justamente en ese momento, voy a hacer que la presión de perfusión baje tanto a nivel del glomérulo que me altere el filtrado renal y me empeore aún más la insuficiencia renal, ¿sí? Por lo tanto, en la práctica, generalmente en un paciente que está con una insuficiencia renal aguda, no le damos IECA. Tratamos de mejorar
supresión de perfusión, y cuando quede en un estado estable, ahí sí se lo volvemos a dar o le iniciamos tratamiento. ¿Sí? Entonces, ¿se escucha bien? Steffi, ¿cómo? Ahí está, ¿se escucha? Hola. Yo te escucho bien. Bueno. Entonces, el IECA se lo das a un paciente hipertenso para prevenir daño renal. Sí, sí, pero también hay otras indicaciones. Por ejemplo, Steffi, si yo tengo un paciente con a un hipertenso, sin ninguna duda, a un paciente que tengo proteinuria o tengo hematuria, ¿sí? Y yo quiero evitar la presión intracapilar de ese glomérulo, ¿sí? Que la sangre vaya al capilar y que no me pase ni los hematíes ni los glóbulos rojos por el filtro renal, ¿sí? Por la membrana basal, por el podocito. Para evitar esa presión, también le voy a dar los IECAs. ¿Sí? Entonces, no solamente es un tratamiento antihipertensivo específico y de elección en los pacientes renales, sino también en estas alteraciones que no son menores, ¿sí? Son muy frecuentes. Bueno, también mencionaron los betabloqueantes. Los betabloqueantes, acá voy de nuevo, ¿sí? Podemos ver que gran cantidad de pacientes con enfermedad renal crónica, insuficiencia renal crónica, tienen una hipertrofia ventricular, ¿sí? Que puede ser excéntrica, concéntrica, que obviamente eso repercute en la mortalidad en pacientes en diálisis, y podemos ver acá la prevalencia altísima que tienen los pacientes con enfermedad renal crónica, ¿sí? Estamos viendo acá, por ejemplo, un paciente con inclines mayor a 50 tiene una prevalencia de un 26%. A medida que va disminuyendo el filtrado renal, pueden ver acá, 25 a 40, menor a 25, pacientes que están ingresando a diálisis, ¿sí? Que están recién ingresando a diálisis, que una prevalencia de una hipertrofia ventricular de más del 70%. Es una locura total, ¿sí? ¿Y por qué es eso? Os digo, ¿por qué es una locura? Porque la hipertrofia ventricular aumenta ya per se la mortalidad cardiovascular, no solamente por rigidez, no solamente por trastorno de la fracción de sección, sino también por la prevalencia, por la disminución de la circulación coronaria en la gran masa cardíaca que tienen estos pacientes, además las calcificaciones vasculares que tienen, que predisponen a arritmias y a infartos, ¿sí? Y es por eso que la mortalidad cardiovascular es la causa más frecuente de mortalidad en pacientes en diálisis. Eso lo decimos siempre y lo tenemos que tener en cuenta, porque cuando uno piensa en enfermedad renal, tenés que pensar en trastornos cardiovasculares, en donde nos tenemos que poner las pilas para justamente mejorar todos los riesgos cardiovasculares, porque le dan directo a esto. Bueno. Y dentro de los factores de riesgo para hipertrofia ventricular es la edad, obviamente la hipertensión, pero también la anemia, ¿sí? La anemia que, bueno, acompaña a la enfermedad renal, trastornos del fósforo y del metabolismo mineral, y una, obviamente, función renal disminuida. Como hablamos de anemia, también, como dije antes, a partir del estadio 3 de enfermedad renal, con la insuficiencia renal, los pacientes empiezan a tener anemia, ¿sí? O predisponen a anemia. Los que más tienen anemia
esto ténganlo acá en la cabeza, son aquellos pacientes que tienen un cuadro más inflamatorio en general. ¿Cuáles son? Los diabéticos, lejos, ¿sí? O aquellos pacientes con enfermedades sistémicas, como ser un paciente lúpico, por ejemplo, ¿sí? O enfermedades crónicas. Esos pacientes tienen cuadros de enfermedades inflamatorias generales, prolongadas, tienen mayor déficit de producción de eritropoyetina y mayor anemia. ¿Cómo se diagnostica anemia? Es, bueno, hemoglobina menor a 3 en el hombre, hemoglobina menor a 12 en la mujer, ¿sí? Generalmente aparece estadio 3 de enfermedad renal. Se asocia a peor pronóstico porque tiene mayor cantidad de internaciones, mayor enfermedad cardiovascular, mayor mortalidad y sin duda mayor morbilidad. Los pacientes la pasan mal, se sienten muy cansados, mareados, en diálisis tienen mayor cantidad de cuadros de hipotensión, se marean después, no la pasan nada bien. Las causas, bueno, número 1 es el déficit de eritropoyetina, ¿sí? Pero también estos pacientes tienen menor absorción de hierro a nivel gastrointestinal, de vitamina B, dosis, folatos, tienen mayor pérdida gastrointestinal de hierro. Los pacientes crónicos, principalmente más en estadios más avanzados, tienen atrofia a nivel gástrica. Esto disminuye la producción o la absorción de hierro. Y esto favorece a la anemia. Y otro factor fundamental son los tóxicos o los inhibidores urémicos que tienen pacientes crónicos, entre ellos la PTH aumentada, la paratormona, que también disminuye la producción de glóbulos rojos a nivel de la médula ósea. Pero, por ejemplo, otra vez, repito, se ve anemia principalmente en aquellos que están inflamados crónicos, ¿sí? Por suerte, para algunos pacientes, los poliquísticos renales, los pacientes que tienen poliquistosis, generalmente tienen preservada la función de la eritropoyesis. Generalmente ellos, con excepciones, pero ellos tienen mayor producción de glóbulos rojos, así que difícilmente los veas anémicos, o por lo menos en estadios más tempranos. Después puede ser. Pero lo que quiero dejar en claro es que la anemia no solamente no está bueno porque genera cansancio, astenia o trastornos de la calidad de vida, sino es un factor de riesgo independiente para hipertrofia ventricular, que les dije, esto es lo que matan los pacientes en diálisis, y que obviamente hay que tratarlo justamente por este motivo tan importante. Y miren esto acá, miren lo que es la prevalencia de anemia en la enfermedad renal crónica, ¿sí? En pacientes en diálisis es del 87%, altísimo, ¿sí? Si nosotros no tratamos esto, le empeoramos la calidad de vida y aumentamos la mortalidad. Por lo tanto, lo tenemos que tratar a esto. Bueno, ¿y cómo lo tratamos? A estos pacientes tenemos que, además de darle la eritropoyetina, ¿sí? Tenemos que mejorarle toda su concentración de hierro, de ácido fólico, ¿sí? De vitamina B12. Esto justamente para mejorar todas las armas para, bueno, aumentar obviamente la masa de glóbulos rojos. Y la cantidad de eritropoyetina, bueno, eso va cambiando según la masa ósea y según la mejoría que queremos darle, pero generalmente es de 400 unidades kilo por semana del paciente. No importa la dosis, pero quiero que sepan que esto varía según la masa corporal del paciente y según
el objetivo que necesitamos nosotros para tener una hemoglobina en forma adecuada. Otro punto que, bueno, vamos a discutir en otro momento son las osteodistrofia renal, ¿sí? Vamos a tener una clase específica porque tiene tratamientos muy específicos, pero lo que sí quiero recordarles es que a medida que se va alterando la función de riñón, ¿sí? Baja la vitamina D, empieza a bajar el calcio, empieza a aumentar el fósforo. Estos trastornos alteran todo lo que es el mecanismo de absorción y resorción del hueso, y todo ese aumento de calcio y de fósforo que no entra al hueso, que está dando vueltas por ahí, eso impacta directamente a nivel del hueso. Y vean esta fotito acá, que me encanta. Esto es una tomografía donde pueden ver al lado del hueso, esto es una vértebra, ¿sí? Es una vértebra que está descalcificada. Acá hay un poco de... Doctor, yo no lo ¿Te veo. veo o no? No, no vemos. No, estamos viendo otra diapositiva. No están viendo, no ven una... Bueno. Nada. ¿Están viendo este que dice calcio extracelular? Sí, estamos viendo esa. Bueno, sigamos con esto entonces. Lo que sí les quiero decir justamente es, todo lo que sale del hueso va al extra e intracelular, ¿sí? Y todo esto genera calcificaciones vasculares que impactan directamente en la mortalidad cardiovascular. Y todo esto empieza cuando el paciente no se da ni cuenta, cuando está en un estadio 3 de enfermedad renal, ¿sí? Es ahí donde nosotros, como médicos, tenemos que empezar a tratar al paciente. Y podemos ver que, por ejemplo, el fósforo que va aumentando, aumenta la mortalidad cardiovascular, ¿sí? El fósforo ya está levemente aumentado con respecto a los valores normales, ya tiene un impacto directo en la mortalidad, como también podemos ver en la PTH. Una PTH para tu hormona mayor a 600 también aumenta la mortalidad. Esto, ¿te trajiste esto? Gracias. Y esto también, que igual lo vamos a ver después, estamos hablando de esto en rojo, son calcificaciones vasculares, ¿sí? Pacientes en diálisis tienen altísima prevalencia de calcificaciones vasculares. Eso hace obviamente que las arterias estén rígidas y esto obviamente genera un compromiso directo a nivel del ventrículo izquierdo, bueno, predisponiendo a su hipertrofia ventricular, falla cardíaca, infartos, etc. ¿Sí? Otro punto a considerar es la acidosis metabólica en la enfermedad renal crónica. Esto lo vamos a ver en estadios ya más tardíos, ¿sí? Ya con un estadio 4 de enfermedad renal, con una creatinina menor a 30, menor a 20, se ve más en diabéticos. Principalmente, los primeros trastornos que vamos a ver son de acidosis metabólica con anión GAP normal, ¿sí? Acidosis hiperclorémicas en primera instancia, y después ya con mayor alteración del filtrado con anión GAP aumentado. ¿Cuáles son las consecuencias de esto? Bueno, van a tratar una clase de esto, ¿sí? Pero las consecuencias en lo que es en el paciente crónico van a tener mayor catabolismo muscular, mayor trastorno óseo también, inhibe el anabolismo proteico, puede generar o puede predisponer a la hipercalemia. Todo este combo que genera otra vez en forma oligosintomática o asintomática va alterando y deteriorando aún más
el estado general del paciente. Por lo tanto, paciente que viene con acidosis metabólica durante mucho tiempo, llega en bastante mal estado a diálisis, ¿sí? Por lo tanto, es algo que tenemos que tener en cuenta como tratamiento. ¿Qué tratamiento le podemos ofrecer? Y generalmente le damos bicarbonato de sodio, ¿sí? Lo malo del bicarbonato de sodio es que tiene sodio, ¿sí? Y generalmente en estos estadios ya el paciente tiene un mal manejo del agua, un mal manejo de la tensión arterial, por lo tanto es algo que tenemos que evaluar en cada paciente el hecho de poder darle o no bicarbonato de sodio como para mejorar en parte el medio interno de los pacientes. Después hay otros tipos de alteraciones que, como dije antes, este manejo tiene que ser multidisciplinario. Nosotros tenemos que coordinar al paciente, pero que lo vayan a ver, obviamente, el cardiólogo en primera instancia, pero si hay trastornos de coagulación, que lo ve el hematólogo, obviamente el nutricionista para el manejo del sodio de las proteínas. Si hay trastornos endocrinológicos, que hay varios, tiene que ir al endocrinólogo. O sea, sin duda tiene que verlo todo un conjunto de personas, porque es un paciente que tiene trastornos sistémicos. No es solamente un órgano, sino todo esto afecta a nivel sistémico. Uno de los trastornos endocrinológicos que puede tener el paciente es, ya como dije antes, el hiperparatiroidismo secundario, que después lo vamos a ver, pero también tiene trastornos hormonales muy específicos, como el aumento de la LH, FSH, de la prolactina, disminución de testosterona en hombres y de progesterona en mujeres, el aumento de la somatotrofina. Todos estos trastornos generan un gran impacto en lo que es la calidad de vida de estos pacientes, además de darle astenia, que es el signo clásico, la sintomatología clásica, le puede dar galactorrea y amenorrea en mujeres, impotencia y ginectomastia en hombres, que les impacta mucho en la calidad de vida. Nosotros tenemos pacientes en diálisis o predialíticos con estos trastornos hormonales y realmente es muy difícil para ellos. Estoy hablando de gente joven, ¿sí? Que tengan su edad, de 20, 30 años, que vienen con esto y les impacta fuertemente. Y obviamente con un mejor control del estado metabólico, de la acidosis y el estado metabólico en general, ¿sí? Esto podría mejorarse. Y sin duda mejora mucho con el trasplante renal. A un paciente trasplantado se empiezan a mejorar bastante estos trastornos, empiezan a menstruar, mujeres que no habían menstruado al iniciar la diálisis, inclusive pueden quedar embarazadas. El embarazo en diálisis es casi imposible. Hay reportes aislados de estos, pero es casi imposible. Y principalmente por este gran trastorno hormonal y metabólico que tienen los pacientes, ¿sí? Bueno, puede haber otros trastornos, como los neurológicos, que generalmente son más sutiles, ¿no? Como las neuropatías, disestesias en los pies, puede haber síndrome de piernas inquietas, ya no es tan frecuente, pero puede pasar, lo tenemos en algunos pacientes. Y en estados ya más agudos, sí puede haber una encefalopatía, puede haber trastorno del sueño, puede haber, bueno, convulsiones, puede haber comas, ¿sí? Asociado ya a un cuadro metabólico más avanzado. Después puede haber alteraciones hematológicas, principalmente el prurito, que es un embole. El prurito en los pacientes
con enfermedad renal avanzada, estoy hablando de una creatinina de 30 para abajo, de 20, de 15, o en estado ya más, o en diálisis prolongada, ese prurito generalmente se da por la acumulación de fosfatos a nivel de la dermis. Esto genera es un embolia, un trastorno de la morbilidad del paciente enorme. Le pica todo el día, empieza a hacerse lesiones por rascados, y esas lesiones por rascado se infectan, o puede tener calcifilaxia, puede tener calcificaciones distróficas que se infectan, y bueno, obviamente aumentan su morbilidad y mortalidad. Y eso estoy hablando, al infectarse, estoy hablando de la segunda causa de mortalidad en los pacientes renales. La primera es la cardiovascular, la segunda, las infecciones. Principalmente porque tienen trastornos o déficit en la inmunidad, principalmente en la opsonización, ¿sí? Generalmente tienen infecciones por gérmenes capsulados, pero también tienen todas estas cosas. Tienen catéteres, tienen una piel seca, quebradiza, pruritos, se rascan, tienen un montón de puertas de entradas como para tener infecciones, y sumado a su trastorno crónico, su inflamación crónica, bueno, puede tener un cuadro séptico y bueno, y tener complicaciones por esto, ¿sí? Bueno, terminamos por ahora. Bueno, y estos son, como último, son los tratamientos que le tenemos que ofrecer al paciente, y después lo vamos a ver en otro momento, ¿sí? La hemodiálisis crónica, la diálisis peritoneal, y por último, el trasplante renopancreático, que se lo ofrecemos a la gran mayoría de nuestros pacientes, porque tienen mayor sobrevida y mejor calidad de vida. Pero bueno, obviamente hay pacientes mayores, o no por la edad, sino por mayor estado, por mayor alteración del estado general, no son capaces de soportar la cirugía, por eso no los ponemos en el listado, pero en general tratamos de ofrecerles a todos los pacientes el trasplante renal o renopancreático en un paciente diabético, ¿sí? Doctor, Bueno. una pregunta. Sí, fuerte, por favor, que no escucho. Ay, perdón, no puedo hablar más fuerte. La hemodiálisis, ¿hasta qué edad está indicada? Mira, la hemodiálisis puede darse a cualquier paciente, cualquier edad. Lo que nosotros nos fijamos es, en verdad, si el paciente no tiene una mortalidad menor a 6 meses, ¿sí?, le ofrecemos diálisis, sea la edad que tenga, ¿sí? Si tiene una mortalidad mayor, o sea, si el paciente puede vivir más de 6 meses, el paciente lo consideramos para dializar. No dializamos a cualquier cosa, no dializamos a pacientes que están ya en tratamiento paliativo o que tienen un cáncer con alta mortalidad. Obviamente a esos pacientes no, pero si es un paciente, independientemente de la edad, que tiene una mortalidad menor a 6 meses, generalmente por un cuadro oncológico, y a esos pacientes no los dializamos. Diferente es en otros países. Por ejemplo, hasta el año 90 y algo, casi año 2000, en Inglaterra no se dializaban los mayores 60. Estoy hablando año 99, creo. No dializaban mayores de 60. No, hacían mayores de 60, los sacaban de diálisis y el paciente se moría al toque. Al año estaba muerto. Obviamente eso cambió, ¿sí?, porque
las máquinas son diferentes, la calidad de vida del paciente en diálisis es completamente diferente. Así que eso ya se ha cambiado. Por lo tanto, de nuevo, no hay una edad, sino hay un paciente. Vemos qué tipo de paciente es, qué tipo de calidad de vida tiene y obviamente el tema de la mortalidad a mediano plazo. ¿Ok? Sí, gracias. ¿Cuántas veces por semana tiene que ir la persona para hacerse diálisis? Mira, normalmente son 3 veces por semana, 4 horas cada sesión, ¿sí? Eso sería lo básico, lo que es un estándar, en verdad, uno debería hacerlo más personalizado, pero con ese estándar uno logra mantener un estado metabólico estable, ¿sí? Pero, por ejemplo, hay gente que maneja mal los líquidos, ¿sí? Uno toma 3 litros y elimina 1, por lo tanto le van quedando 2 litros, 2 litros, 2 litros, y eso predispone a la edema de pulmón, por ejemplo, de hipertensión. Por lo tanto, a ese tipo de pacientes a veces le agregamos un día más de diálisis, y hace 4 por semana, ¿sí? Y por ejemplo, hay otros esquemas, hay un esquema francés de diálisis diaria, nocturna. Los tipos tienen su en domicilio o afuera o en una clínica, tienen su camita, se enchufan todas las noches durante 8 horas y hacen diálisis por 8 horas todos los días, menos los domingos. 6 veces por semana. Y la verdad están fenómenos. Tienen un metabolismo genial, un ácido base estupendo, un calcio, un fósforo, no tiene hipertensión arterial, no tiene hipertrofia, están fenómenos, pero se tienen que fumar 6 días a la semana de diálisis. Es todo un cambio. Así que los esquemas son múltiples, pero el esquema clásico son 3 veces por semana. Ok. Bueno, chicos, les va a llegar ahí por mail, no sé si ya les llegó, le mandé a la secretaria del programa. Mañana van a tener la clase de injuria renal aguda por el doctor Lombi, después trastorno del sodio, del potasio, un par de cosas más. Ahora que tenemos el grupo de WhatsApp, ahí, empiezan a poner algunas dudas, ¿sí? de cuándo se hace alguna clase o no, o de algún tema en particular. Y ahí, les sacamos las dudas, principalmente, obviamente, hacerlo vía Zoom, ¿sí? Y como les dije, después vamos a ver cómo es el tema de la evaluación final. Generalmente es con examen oral. Así que, por último, entonces, si ninguno de ustedes tiene, espero que alguno tenga, pero si ninguno tiene las clases y los audios que mandó el doctor Trimarchi, voy a ver si los puedo conseguir en estos días para que lo puedan escuchar y ver detenidamente esto, porque gran parte del examen va a estar basado en eso, y además van a tener la charla justamente para sacarse dudas con el doctor Trimarchi al final de la cursada. Así que, si alguien lo tiene, me avisa, y si no, buscaré cómo lo puedo encontrar. ¿Vale? Nos vemos. Buenísimo, gracias. Hasta luego, gracias.